Alexis Sánchez, el guerrero que se apagó cuando dejó de sentirse importante. Hay futbolistas que viven bajo presión. Otros viven rodeados de expectativas. Pero algunos dependen de algo más profundo para rendir, sentirse necesarios. Esta es la historia de un jugador que parecía incansable, competitivo, imparable. Hasta que el fútbol dejó de hacerlo sentir especial. Bienvenidos a la otra cara del fútbol. Desde niño, Alexis Sánchez entendió que el fútbol era más que un deporte. Era salida. Era supervivencia. Creció en condiciones difíciles en Chile, lejos del lujo y de las comodidades. Aprendió rápido que para destacar tenía que correr más, luchar más y resistir más que los demás. Y eso hizo toda su carrera. Alexis nunca fue el jugador más elegante. Nunca dependió únicamente del talento natural. Su grandeza estaba en la intensidad. En la obsesión por competir cada balón como si fuera el último. En el Udinese empezó a llamar la atención de Europa. Velocidad, energía, agresividad ofensiva. Después llegó al Barcelona, donde compartió vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Pero incluso allí, Alexis parecía vivir intentando demostrar algo. Nunca se sintió completamente protagonista. Mientras otros brillaban naturalmente bajo los focos, él trabajaba en silencio. Corría, presionaba, sacrificaba. Y aunque ganó títulos, algo faltaba. Ese algo apareció en el Arsenal. En Londres encontró el contexto perfecto. Se convirtió en líder, figura y referencia absoluta del equipo. El club dependía de él. La afición lo adoraba. Alexis jugaba con rabia, con hambre, con libertad. Era probablemente el mejor momento de su carrera. Pero también comenzó el desgaste. Porque cargar constantemente con un equipo tiene consecuencias mentales. Cada derrota dolía demasiado. Cada temporada sin títulos aumentaba la frustración. Alexis empezó a verse agotado emocionalmente. Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. El Manchester United. El fichaje parecía enorme. Más dinero. Más exposición. Más grandeza. Pero desde el primer día algo no encajó. Alexis ya no era el centro. Ya no era indispensable. El entorno era distinto, el estilo era distinto y la presión mediática mucho más agresiva. Poco a poco, el jugador explosivo del Arsenal comenzó a desaparecer. Las críticas llegaron rápido. Se hablaba de su nivel, de su salario, de su rendimiento. Cada partido discreto aumentaba la sensación de fracaso. Y cuando un futbolista pierde confianza, lo primero que desaparece no es el talento. Es la naturalidad. Alexis empezó a jugar tenso. Forzado. Como si cada acción tuviera que demostrar que seguía siendo el mismo. Pero mientras más intentaba recuperarse, más se alejaba de su mejor versión. La sonrisa desapareció. La energía también. Su etapa en el United no solo afectó su imagen pública. Afectó su identidad como futbolista. Porque por primera vez en años, Alexis dejó de sentirse importante. Y para un jugador que había construido toda su carrera desde la intensidad emocional, eso fue devastador. En el Inter encontró momentos de recuperación. Destellos. Pero ya no era el jugador que parecía capaz de sostener un equipo entero sobre sus hombros. El desgaste ya estaba hecho. Alexis no perdió el talento de golpe. Perdió el lugar donde se sentía vivo dentro del campo. Y cuando eso desaparece, el fútbol deja de sentirse igual. Alexis Sánchez nos recuerda que algunos futbolistas no solo juegan por éxito o dinero. Juegan por sentir que pertenecen, que importan, que son esenciales. Y cuando esa sensación desaparece, incluso los más intensos pueden apagarse. Porque en el fútbol moderno no siempre gana el más talentoso. A veces sobrevive el que logra conservar su identidad en medio de la presión. Esto fue la otra cara del fútbol.